de mayo estaba en aniversario, estaba en un aniversario más de muerte, ido a destiempo, Robert Nesta Marley, dígase Bob Marley, el Bo, estaba en lo que es el aniversario de su muerte. Todos los años uno no puede... Bob Marley es una de las personas que me ha influenciado en mi vida musicalmente hablando. Pero todos los años, o sea, cada vez que llegue el 6 de mayo, o el 6 de febrero, perdón, o cada vez que llega el 11 de mayo, uno siempre trata de hablar del viejo Bob. Y siempre estábamos... no, ustedes no son sanos en nada. Siempre estábamos hablando de la discografía de Bob Marley, que fue. Pero a veces lo más importante es uno tratar de ir un poquito más para allá. Yo le voy, en el día de hoy, o en el live de hoy, vamos a tratar de, a pesar de hablar de Bob Marley, su música, sus canciones, su discografía, verlo más el sentido de como persona, de la persona que fue y del compromiso social que tuvo. Robert Nesta Marley, Bob Marley, nace en 1945, el 6 de febrero de 1945, en Jamaica, pero no Jamaica normal, sino en Nine Miles, ahí fue donde nació Bob Marley, Nine Miles, es un campo desde Jamaica, 1945, el 6 de febrero. En 1945 estamos todavía hablando de la Segunda Guerra Mundial, a lo que estamos entrando ya a lo que es la Guerra Fría. En ese contexto de Guerra Fría, ya terminándose la Segunda Guerra Mundial, es que nace Bob Marley en Nine Miles, allá en Jamaica. La madre de Bob Marley se llamó Centrella Booker, una chamaquita de 18 años, vivía en Jamaica, y el padre de Bob Marley se llamó Norval Marley, un capitán británico blanco. Según la biografía que uno ha leído de Marley, el papá de Bob Marley le llevaba 40 años a la mamá, otros dicen que eran 50, pero de que sí le llevaba muchos años, sí le llevaba muchos años. El papá de Bob Marley le llevaba unos 40 o 50 años a la mamá. Era un capitán británico que pertenecía al ejército británico, y era blanco y embarazó a la mamá de Marley, ahí donde Bob Marley nace. Para el 63, por ahí, 1963, Bob Marley graba su primera canción cuando todavía no era conocido. Esa canción se llamó George Nad, No me juzgue. 63, por ahí, 1963, todavía no era conocido, apenas estaba empezando. Unos años después, yo creo que tres años después, visita a Etiopía, Haile Selassie, en 1966, Haile Selassie, el emperador de Etiopía, y es donde Marley renuncia al catolicismo y se convierte a la religión Rastafari. Recuerden que la religión Rastafari, la creencia principal de ellos es volver a la tierra prometida, que es Jamaica, y luchar contra la opresión del hombre blanco con la Gran Babilonia. Bob Marley agarró esta cultura del Rastafari y se hizo Rasta en 1966, 3 años después de que el emperador visitó Jamaica. Bob Marley empieza como solista,
pero después se une con Bonnie Wailer y Peter Tosh, y es donde forman Bob Marley and the Wailers. Creo que en The Wailers, Wailer, creo que significaba como grito de guerra en el néctar viene ahora, lo están preparando el néctar, y un purito, vamos a darle eso ahora mismo. Entonces, Bob Marley forma Bob Marley and the Wailers cuando conoce a Bonnie Wailer y a Peter Tosh. Esas personas eran personas que eran totalmente rebeldes, al igual que él, y las canciones de Bob Marley no eran tocadas en ninguna parte de la población cuando empezó. Que creo que independientemente de lo que sea, o sea, te gusta o no te guste la música de Bob Marley, yo creo que lo más importante es que tú tienes que aprender y buscar el uso que le dio a su música, cuál fue su filosofía de vida, cómo él luchaba con la desigualdad, con la opresión, con el racismo, y tú te vas a dar cuenta por qué Bob Marley dicen que es la persona que más compromiso social tuvo aquí en la faz de la tierra. Tú no te puedes identificar con la música de Bob Marley, pero cuando tú estudias su filosofía de vida, el uso que le dio a la música, cómo él predicaba acerca del amor y todo eso, te das cuenta realmente la importancia de cómo fue Bob. Ayer estaba de aniversario de muerto, 11 de mayo de 1981, y antes de seguir abundando, quiero seguirles diciendo esto. Ustedes saben que Jamaica fue colonia del Reino Unido. Creo que el Reino Unido la declaró así para el 1665. Como dice la salsa, en los años 1600, cuando el tirano mandó, para el 1665, el Reino Unido declara a Jamaica como colonia. Exacto, los británicos, agarran a Jamaica, lo declaran como colonia. Entonces, ellos no importó la gente que encontraron ahí, ellos agarraron a Jamaica y lo declararon Colombia, como siempre ha sido los británicos y los norteamericanos. Ellos van y conquistan y ya. Entonces, los británicos que tienen a Jamaica como una colonia, querían obtener azúcar. Recuérdense que a los británicos les encanta mucho el té, y cuando vino la independencia de Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, fue cuando los norteamericanos se rebelaron por no pagar tanto impuesto por el té y todo eso. Pero eso sería otra historia, la cual yo le explicaría después. ¿Qué pasa? Los británicos, cuando agarran a Jamaica y lo hacen colonia de ellos, hacen lo siguiente: como necesitaban la caña de azúcar y obtener azúcar, van a Jamaica y traen negros africanos de Jamaica para que estos siembren la caña, hacer el azúcar y otros tipos más de agricultura, pero especialmente la caña, para obtener el azúcar. Debido a que esos esclavos vinieron puro de África, por eso es que el 95% de la población de Jamaica es negra. El 95% de la población jamaica es negra, debido a que cuando Jamaica era colonia de los británicos, ellos traen a los negros africanos, puros de África, para que hagan el trabajo del azúcar y obtener de la caña para obtener el azúcar. Y por eso es que Jamaica es totalmente negra, es por eso. Entonces, Bob Marley es hijo de un blanco, de un capitán blanco, Norman Marley, y la mamá es negra, pero dentro de esa población negra completa, exacto, y son muchos dialectos, exacto, pero dentro de esa población totalmente negra, Bob Marley era blanco, o sea, era blanco. Bob Marley, lo que le llamamos hoy en día, recibía bullying, porque le decían el blanquito. Él lo que era mestizo, le decían el blanquito, porque era hijo del papá, que era blanco,
y la mamá que era negra, pero lo que era mestizo. Entonces esa población tan negra en Jamaica empezó a hacerle bullying diciéndole el blanquito. Y donde Bob Marley empieza a escribir y a luchar totalmente con el racismo, es desde niño, que empiezan a atacarlo prácticamente su propio compañero. Y ahí es donde él empieza a luchar con lo que es la discriminación racial, ya que ya él, estando chiquitico, empezó dentro de su propio entorno a recibir lo que era un ataque por su color. ¿Qué pasa? Bob Marley, en el 1962, los británicos sueltan a Jamaica, y es donde ya Bob Marley oficialmente en el 63 empieza a hacerse ya totalmente independiente, a grabar sus canciones. Y ya para los 60 y pico, Bob Marley era totalmente conocido en Jamaica completico y en el mundo entero. Nadie tenía más poder de convocatoria, nadie tenía tanta fama y tanto liderazgo como Bob Marley en Jamaica. Donde empiezan los problemas de Bob Marley es cuando el ambiente político, recuérdense que la vida de Bob Marley se da en contexto de Guerra Fría, cuando empiezan a atacar a Bob Marley, o cuando empieza Bob Marley a empeorar su vida, es cuando se acerca el régimen político, los regímenes políticos, porque Jamaica estaba en una lucha por la presidencia, y habían dos líderes políticos, y había mucha guerra, había mucho asesinato, perdón por lo de guerra, asesinatos, violencia. Era una campaña política muy agresiva. Ambos políticos siempre trataron de acercarse a Bob Marley porque era una figura importante, era la figura de más influencia que tenía Jamaica, tenía poder de convocatoria. Lo que Bob Marley decía podía hacer el pueblo. Entonces, donde los políticos, como siempre, parásitos, tratando de aprovecharse de eso, se acercan empiezan a buscar la manera de cómo acercarse a Bob Marley para ganar votos. El viejo Bob Marley no comulga con ningún partido político, con ninguno, porque él decía que no podía agarrar su filosofía de vida, su creencia y sus letras y prostituirla por estar con el poder político. O sea, yo he luchado toda mi vida contra la opresión, contra la desigualdad, contra la corrupción, contra el poder político, y me doy a conocer por eso. Creo que hoy en día yo agarrar y olvidarme de lo que yo tanto he predicado con mis canciones para unirme a los políticos, yo quedaría de mal gusto, o quedaría como un falsante, porque estoy haciendo todo lo contrario de lo que he predicado con mis canciones. Y debido a ese es que Bob Marley no en broma con política. Habían dos candidatos, que era lo que tenían la guerra o la batalla presidencial. Uno se llamaba Edward Seaga, quiero casi que se pronuncia, se escribe Seaga, Edward Seaga o Edward Seaga, y Michael Manley se escribía, Michael Manley. Esos eran los candidatos. Llegó el néctar, señores, el néctar, salud. Esos eran los candidatos que estaban luchando. Yo no me recuerdo su nombre. Sí, Michael Manley y Edward Seaga eran los candidatos presidenciales que estaban luchando por la presidencia de Jamaica. Como siempre, uno de estos candidatos era el favorito de Estados Unidos. Siempre Estados Unidos ha decidido quiénes son los gobernantes o quiénes son los presidentes que ellos quieren que esté en cualquier país del mundo, siempre. Entonces, Estados Unidos apoyaba a uno de esos candidatos, que era Edward Seaga, y Michael Manley era el candidato por Jamaica.
Bob Marley no lo apoyó a ninguno de los dos. ¿Dónde empieza el problema con Marley? A pesar de que él siempre negó apoyar ninguno de los dos partidos, era todo lo contrario. Él siempre se demostró un apolítico, porque no creía en políticos. Hay uno hay uno de los candidatos, uno de los partidos, agarraron la figura de Bob Marley, los afiches, agarraron, saludos mi hermano de Wario, el Raulito, agarraron los afiches de Bob Marley, la figura de Bob Marley, y los regaron en Jamaica entero, diciendo que Bob Marley apoyaba a ese candidato. Y el candidato que hizo eso fue el que no era de Estados Unidos, el que Estados Unidos no estaba apoyando, que fue Michael Marley. Estados Unidos apoyaba a Edward Sikh. Entonces, Marley se encuentra esa presión política y dice, yo no apoyo a este hombre, yo no lo apoyo a ninguno de los dos. ¿Entiendes? Recuerden que lo de Marley era jugar fútbol, cantar canciones y siempre estar fumando marihuana, porque marihuana viene siendo de la cultura rastafari, inculcada en Jamaica, que eso es algo normal. En un próximo live yo hablaré de lo que es la cultura rastafari, que es lo que es Haile Selassie y el uso del cannabis que le dan los rastafari a eso, a la marihuana. Pero eso sería en otro live, porque o sea, hay muchísimas cosas de las cuales uno pudiera hablar ahora. Bob Marley se la pasaba escribiendo, fumando, meditando y todo eso. Recuérdense que se lastima un dedo, que después voy a hablar de eso, es jugando al fútbol. Bob Marley, para tratar de evitar esos rumores de que él estaba apoyando a ese candidato, él hizo lo siguiente. Él llamó a hacer un concierto totalmente gratuito. Un concierto totalmente gratuito. Sí, de eso muere. Un concierto totalmente gratuito que se llama One Love. One Love. Lo hace en Jamaica. Y allí Bob Marley se ve apresurado a hacer eso, porque él lo que quiere es desmentir que están cogiendo la figura de él diciendo que él apoyaba a uno de los políticos. Y él dijo, no, hace el concierto One Love. Y la importancia de ese concierto tuvo dos cosas. Primero, que él salió a desmentir que no apoyaba a ninguno de los políticos. Y segundo, que calmó las aguas, porque la campaña era totalmente agresiva. Todos los días mataban un grupo de un partido, todos los días mataban un grupo de gente de otro partido, y estaba muy agresiva la campaña. Bob Marley hace el concierto One Love, y une a los dos candidatos que estaban en contra de ese entonces, Edward Sikh y Michael Marley, y pone a que se den la mano en el concierto de Jamaica One Love. Pero 3 días antes de ese concierto es donde él recibe el atentado de muerte. Señores, búsquenlo en YouTube, no me crean. 87 disparos recibió el hogar donde estaba Marley, tratando de matarlo, cuando atentaron contra su vida. 3 días antes, y herido, es que él va y hace el concierto. Ahí es donde él dice la frase célebre. Apágame ese abanico. Ahí es donde él dice la frase célebre, cuando él fue a cantar, que estaba herido, que porque no se quedó en su casa y de todo. Y ahí es donde él dice esa frase célebre, que dice, si lo que le hacen mal al mundo no toman un día para descansar, ¿por qué yo, que estoy tratando de hacer el bien, debería tomar un día? Eso fue después del atentado. Ahí que él va y hace el concierto. En el 1978 le dan la medalla de la paz. Sí. En 1978
Yankee, mi hermano, busque su puro ahí, busque su néctar. Exacto, voy para allá ahora para lo del cáncer. En el 1978 le dan la medalla de la paz por hacer que los dos políticos contrincantes se dieran la mano en un ambiente tenso político para ese entonces. Que Bob Marley lo hace por dos cosas: para desmentir que él no apoyaba a ninguno de los dos políticos, y segundo, como él era la figura más importante y de mayor influencia en Jamaica, era necesario salir a dar la cara para que no hubiera tanto violencia por lo que era el problema de la política y eso. Hay muchas cosas que uno pudiera hablar de Marley. Sus canciones y todo eso. ¿Qué pasa? Bob Marley muere de un cáncer melómano o melomano, yo creo que así acentuado, que es un cáncer de piel. Siempre hubo duda de que ese cáncer le haya salido de la noche a la mañana a Marley. Y por eso hoy en día su muerte es tan cuestionada. Porque Bob Marley fue la figura más importante que llegó a tener el siglo XX en cuanto a luchando con la desigualdad a nivel mundial. Y no hay una cosa más peligrosa que una gente que te lleve conciencia a nivel de la música. De hecho, I Shot the Sheriff era I Shot the Police, que se llamaba la canción. Y él para evitar problemas le cambia el nombre de Police y le pone Sheriff. Entonces, ustedes recuerdan que desde que Bob Marley se había lastimado un pie y cuando fue al médico le detectaron un cáncer. Y había que amputar el dedo y él nunca quiso porque la cultura rasta no permite que se te vaya nada del cuerpo. Por ellos se dan crecer la barba, los drexla y nada. Y él, como era de esa cultura, de esa religión, claro, es que eso está ahí. Como él era de esa religión, él no quería que le amputaran el dedo. Y se luchó contra el cáncer, duró un tiempo viviendo en Estados Unidos. Recuerden que también la cosa se pone fea, porque Michael Marley es que gana la presidencia de Jamaica. O sea, el opuesto al de los Estados Unidos. Y cuando él gana, que Marley sale de Jamaica, porque ya la CIA, los norteamericanos decían que él tuvo mucha influencia de que ese tipo ganara, porque por más que hizo concierto y todo, no se pudo desmentir que él no estaba apoyando a ese político. Entonces, ¿qué pasa? Viene lo siguiente. Siempre se decía que a Bob Marley le pusieron un cáncer. Cosa que lo dijo la misma persona que estaba encargado de hacerlo. El tipo se llama Bill Complex. Lo pueden buscar en internet, donde en su lecho de muerte él dijo: yo fui encargado de la muerte de Bob Marley. ¿Y cómo le hace el cáncer? Ustedes saben que hay muchas armas biológicas, químicas y todo eso. Y a Bob Marley, en unos Converse All Stars que le regalaron, porque es que le gustaba jugar mucho fútbol, le pusieron una aguja chiquitica. Y cuando él se puso ese tenis un día jugando, esa aguja lo pichó. Y de ahí a un tiempo que se le empieza a desarrollar el cáncer. Porque era imposible de que una persona le diera ese tipo de cáncer, una persona que prácticamente era negro. Y de ahí que se empieza a investigar y todo eso. Yo le voy a leer esto a ustedes. Miren, un oficial retirado de la CIA, Bill Oxley, dijo en sus confesiones de muerte que él cometió 17 asesinatos encargados por el gobierno estadounidense.
en mayo del 1974 al 85, incluido el de Bob Marley. Vuelvo y le digo, él dice que él cometió 17 asesinatos importantísimos del 74 al 85, incluyendo la muerte de Bob Marley. Lo dice el mismo agente de la CIA. Dice, Bill O'Reilly trabajó para la CIA durante 29 años. Supuestamente él afirma que tenía una agenda para matar personas que podrían representar una amenaza para los objetivos de los Estados Unidos. Recientemente en una publicación en diferentes webs, él dijo que era parte de una célula operativa de 3 miembros que llevó a cabo asesinatos políticos en todo el país y ocasionalmente en países extranjeros. Al parecer, él fue entrenado con armas de fuego y también fue adiestrado con otros métodos no convencionales para infligir daño, como explosivos, venenos, ataques cardíacos inducidos, sustancias cancerígenas. Eso lo dice él. Eso lo dice el agente de la CIA. Fuimos nosotros que matamos a Bob Marley porque estaba afectando los intereses de Estados Unidos. Él dice, sigo leyendo, nosotros teníamos una lista para matar activistas políticos, periodistas, líderes sindicales, científicos y artistas. Después dice, la mayoría de sus víctimas fueron políticos, periodistas y líderes. Repitiéndolo, hay asesinatos de científicos, investigadores, médicos y músicos. Hay que incluye a Bob Marley, ya que este representaba una amenaza para los Estados Unidos. Dice que Bob Marley estaba teniendo éxito en la creación de una revolución que utilizaba la música como una herramienta más poderosa que la bala y las bombas. Se lo voy a leer otra vez. Era que Bob Marley estaba teniendo éxito en la creación de una revolución que utilizaba la música como herramienta más poderosa que las balas y las bombas. En 1976, Bob Marley fue una amenaza muy seria para el status quo global y para los poderes ocultos que implementaba Estados Unidos para seguir conquistando otros países. Entonces, entre sus víctimas, dice el ex agente, él dice, él ha confesado que Bob Marley ha sido especial entre sus víctimas, ya que fue la única persona por la que él sentía algo. Él dijo que tenía sentimientos encontrados sobre la muerte de Bob Marley, pero que como él se sentía patriota y creía que lo que hacía era correcto por su país, él fue y tomó esa acción de